hablar de suicidio ha sido siempre difícil y es universal difícil, porque el suicidio acarrea un tremendo dolor y lidiar con el dolor y lidiarlo a nivel público es muy difícil. Y cuando vemos el tratamiento que algunos medios dan al suicidio, que es muy amarillista, también asusta. Cuando hablamos de suicidio hablamos de sufrimiento humano y hablamos de los desafíos en los adolescentes que tienen conductas suicidas de crecer, desarrollarse y lograr ser su potencial completo. No solamente el suicidio es un síntoma de sufrimiento, sino que es una oportunidad. El adolescente es un momento evolutivo muy dinámico, muy plástico. Entonces, cuando se presentan conductas suicidas, es una oportunidad única de intervención y por la plasticidad emocional, psicológica y cognitiva de los adolescentes, sabemos que intervenciones efectivas, rápidas, en muy poco tiempo, pueden lograr resultados muy positivos. Entonces, si dejamos de ver el suicidio como una vergüenza, como una tragedia y lo empezamos a ver en las conductas suicidas como un síntoma de sufrimiento que abre la puerta para una oportunidad de intervención para ayudar a estas familias, creo que podemos reformular la forma en que estamos comunicando esto. La verdad es que las intervenciones a nivel de conducta suicida y de disminución de la tasa de mortalidad por suicidio están orientadas quizás a autopsias psicológicas, a comprender un poquito más el fenómeno de la conducta suicida en la población chilena y cómo deberíamos empezar a abordarlo, fundamentalmente focalizándonos en los factores de riesgo. Pero en general uno podría subdividirlos en biológico, psicológico y social para tener un abordaje un poco más holístico. Obviamente no va a ser los mismos riesgos las conductas suicidas en los niños que en las niñas. En la medida que va aumentando la edad, va aumentando la conducta suicida, por supuesto, factores genéticos están involucrados en esto. La historia familiar está involucrada desde la perspectiva tanto si es que el papá tuvo un intento de suicidio previo a como las otras patologías que pueden tener los familiares cercanos. Desde la perspectiva psicológica, por supuesto que los elementos como la sintomatología depresiva, la desesperanza, el autoestima de los adolescentes que se tiene que ir formando durante ese periodo es un tema trascendental. Y por supuesto sociales desde la perspectiva, desde lo más lógico que uno podría pensar, desde el bullying escolar hasta el consumo de sustancias, que ya estaríamos abordando elementos biológicos, psicológicos y sociales. Primero, la importancia de desestigmatizar el sufrimiento humano que se manifiesta en la enfermedad mental, que tiene tanto componentes biológicos como emocionales como sociales. Hablar de la incidencia de las conductas suicidas es crítica, medir las incidencias de las conductas de suicidio en Chile y también elevar esto a una discusión en los medios, en las escuelas, pensar, sostener el servicio de salud mental en la escuela, porque sabemos que hoy en día es crítico en el aula, porque interactúan regularmente y donde los pares que conocen a sus amigos pueden comunicar al maestro. Entonces, por ejemplo, tener gabinetes psicopedagógicos con profesionales de la salud, ayudar a entrenar a las maestras, darles herramientas básicas de asesoramiento y de detección de problemas de salud mental y desestigmatizar. No es una vergüenza, es una realidad. Agradezco la invitación de la Fundación Tierra Esperanza, fue un seminario muy interesante, la exposición de los dos expositores fue, yo creo, muy nutritiva, con mucha información, con mucho aprendizaje respecto a la importancia también de la familia en todo lo que tiene que ver con factores como un factor protector y por ende a la vez cuando tenemos una disfuncionalidad familiar, situaciones que más van en ese contexto, sin duda también son factores de riesgo que hacen que para nosotros nos preocupa aumente cierto el consumo de drogas y alcohol y por ende lo que vimos en este seminario, eso como un elemento también de riesgo en el suicidio de niños y adolescentes. Este seminario me pareció bastante pertinente, bastante necesaria porque justamente como mencionaban los expositores, la temática del suicidio adolescente es algo que es muy difícil de pesquisar y de abordar en los diferentes contextos, ya sea en la familia, ya sea en la escuela. Entonces comenzar a abrir este diálogo me parece muy necesario justamente por un tema de que nuestra misión como profesionales es buscar el bienestar de la familia y de los jóvenes.
Chao.